Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bendecidos sean. Bienvenidos a la casa de oración de nuestro Padre que está en los cielos. Agradecidos con Dios por su presencia. Un eco. ¿Se fue? Ok, que Dios los bendiga. Tenemos hoy una prédica llamada Dios hace milagros. Nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. La base de nuestra creencia no es los milagros, pero apuntan al Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Quizás estoy muy cerca. ¿Ahí está bien? La palabra de Dios está en el eco. Está acá. La palabra de Dios está en el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. En el libro de Juan. La palabra de Dios está en el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: es él, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Entonces, mis hermanos, pueden sentarse. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y rogarle que nos ayude a exponer de la mejor manera, simple, para poder entenderla. Dios hace milagros. Jesús sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Jesús, hasta que Él venga, seguirá siendo la fuente de los milagros. Si se recuerdan, antes de que nuestro Señor Jesús viera al ciego, estaba Él en la sinagoga de los judíos. Él estaba exponiendo la palabra, estaba hablando, dando testimonio de Él, junto al lado de las ofrendas, de las ofrendas, y Él estaba dando testimonio de sí mismo. Y también estaba diciendo las cosas que iban a pasar, les estaban instruyendo en la palabra. Pero los fariseos, como no les gustaba escuchar la verdad, no querían oír a nuestro Señor. Se enojaban, eran ciegos, eran sordos. No querían escuchar al Señor, autor y consumador de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él estaba ahí,
No le aprendieron. No le cogieron preso. Lo buscaban, pero en ese momento no lo aprendieron. No le cogieron preso. Y se enojaron mucho cuando nuestro Señor Jesús les decía sus verdades. Cuando Él hablaba directamente, les decía que eran unos mentirosos, que eran hijos del diablo, que ellos eran hijos del diablo, por eso no le escuchaban a Él, no le recibían la palabra, porque los hijos de Dios escuchan la palabra y la hacen, pero ellos no lo hacían. Entonces ellos se enojaron mucho con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se enojaron tanto que en el mismo templo quisieron apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Y solo por decirle las verdades. Imagínense en estos tiempos de hoy, ¿qué pasaría si decimos o si hablamos las verdades como nuestro Señor Jesús le decía? Estamos tratando, porque a algunos no les gusta. Queremos hacerlo como Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, directo, expositivo, diciendo las cosas, las verdades, sin temor a que se vayan o se enojen o a que le apedreen. Y nosotros queremos hacerlo de esa manera. Pues sí, a algunos les gustarán, a algunos no, porque hay diferentes niveles, y no niveles de que están unos más santos que los otros, sino que unos llegan, están nuevos, otros ya están más tiempecito, otros ya están maduros en la palabra de Dios, y la reciben la palabra en una forma diferente. Y es por eso que pedimos a Dios que nos ayude, para que esa palabra llegue de la misma manera, tanto al pequeño como al maduro. Y rogamos a Dios para que esta palabra haga cabida en sus corazones. Llegue a sus corazones y les quede grabado ahí. Y redarguya su mente. Y mediten en la palabra de Dios. De día y de noche, en todo momento meditando en la palabra de Dios. Para que hagamos las cosas como Dios quiere. Y todo lo que hagamos nos salga bien. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo salía del templo porque le iban a apedrear, se escondió. Y cuando salió, vio al ciego. Vio a un ciego ahí. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo tiene que acercarse a los ciegos, porque no le ven. O cuando estuvimos ciegos no lo vimos. Y Él tuvo que acercarse a nuestra vida. Y Él tuvo que venir hacia nosotros para quitarnos de esa ceguera espiritual que teníamos. Y de la misma manera se acerca, al pasar Jesús vio al hombre que estaba ciego y se acercó. Y vemos que nos da una información muy grande que dice un hombre ciego de nacimiento. Una persona que toda su vida estuvo en tinieblas, que nunca había visto la luz. Y por ahí escuchó. Quizás había oído hablar de alguien llamado Jesucristo. Pero no se acercó, nunca lo fue a ver. Y nuestro Señor tuvo que ir hacia Él, aún huyendo de lo que le iban a apedrear. Su misericordia, su gracia, vio a ese ciego y lo cobijó esa gracia. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, maestro. Le preguntaron sus discípulos, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Difícil, ¿no? En esos tiempos difícil. Ahora, ¿qué diríamos? Ese niño nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Su mamá o el niño? Hasta nos dirían, no sean ingenuos, ¿cómo va a pecar el niño? ¿Cómo va a pecar el niño para que haya nacido ciego? Nosotros sabemos que desde Adán y Eva, desde la caída de Adán y de Eva, todo cambió. Todo cambió. Ya el pecado era normal. Las enfermedades, las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Vinieron las enfermedades, vino los sufrimientos, vino todo tipo de dolores y
de los cuales padecemos hasta hoy día. Y seguiremos padeciendo hasta que el Señor venga. Porque no es porque hemos pecado o porque nuestros papás pecaron, sino es por las consecuencias de Adán y Eva, del pecado original. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. No hay uno que no haya pecado. No hay uno que diga yo soy santo. Todos pecamos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir y morir por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. No diga ninguno que, no, por mí no, yo no estaba Jesús o no necesito. Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte estaba en la humanidad y sigue hasta nuestros días. Los escribas y los fariseos enseñaban acerca del pecado, erróneamente en esos tiempos, y todavía en estos tiempos también. Hay maestros que están erróneos. Y por eso era normal, porque los fariseos estaban interpretando la escritura erróneamente. Y quizás se basaban en Éxodos 25, que dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muchos dirán, ¿verdad? ¿Verdad, no? La palabra dice ahí, yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Es verdad? Pues aparentemente parece verdad, pero tenemos que escudriñar la palabra para ver si es una verdad genuina. En este versículo no quiere decir que están pagando personalmente el pecado de los padres, que no están pagando yo el pecado de mi papá, no, mi papá el pecado de su papá. Y tercera y cuarta generación yo voy a estar pagando el pecado de mi abuelo. Y cuarta, de mis abuelos, de mi bisabuelo. Sería nuestro Dios injusto, ¿verdad? Y entonces lo que quiere aquí hablar es que los pecados de nuestros padres como comunidad, que eran el patriarcado en esos tiempos, que de los líderes de una nación, si ellos se alejaban de Dios y adoraban a dioses ajenos, eso era difícil sacar. Hasta la tercera y cuarta generación no salía. Como algunos que están en religiones que no son la verdadera. Es difícil que dejen eso. Aún sabiendo que están erróneos, en algunos momentos se dan cuenta, tienen destellos de que están erróneamente en el sitio equivocado, se mantienen ahí. Se mantienen ahí. Y hay un momento de que pasa 3 o 4 generaciones y recién ahí empiezan a despertar y a ver que estaban equivocados, que el Señor me alcanzó, que el Señor me rescató. Y de ahí empieza un nuevo surgimiento en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mi papá, en sus hijos. Cuando ustedes reciben al Señor, nuestras vidas empiezan a cambiar. Y nuestra generación empieza a cambiar también. Empieza a ver las cosas diferentes. Ya no están en los errores pasados. Hay una lucha con eso, con esos errores, con los pecados pasados. Pero ya no practican el pecado. Ya no vivimos en ese pecado. Ya no vivimos en esa creencia. Que esas cosas estaban bien. Que esas cosas los hacían porque nos van a castigar o nos va a pasar algo malo. Y entonces vemos que Éxodo 25 lo tomaban ellos de una forma errónea. Errónea porque, como digo, es imposible en estos días, ahora, en estos tiempos, ahorita, es imposible que nosotros digamos que, ¿quién pecó? ¿El niño que recién nació o los papás? Diríamos nosotros que el niño hizo algo en el vientre de la mamá para pecar.
y ser culpable y venir con algún castigo de Dios. Esos fariseos enseñaban esto, que algo hizo el niño y por eso pataleaba en el vientre de la madre y daban unas patadas duras porque estaba el niño ahí pecando. O que si no, el alma del niño desde el vientre de la madre ya pecó y por eso nació con una enfermedad o por eso nació con alguna dolencia o sufrimiento. Y muchos dicen también que ¿por quién pecó? ¿El padre? ¿La madre? Nosotros como padres pecamos y por eso nuestros hijos están enfermos o padeciendo enfermedades que recién se les dio, o están en vicios, o porque yo pequé hace unos 2 meses, tengo una enfermedad que Dios me castigó, o si yo pequé hace un tiempo, mis hijos cargan con la consecuencia del pecado mío. Pues sería injusto, y Dios no es injusto, y Dios no hace esas cosas. Pues nos enseñan erróneamente, y ahí salen las maldiciones generacionales que dicen que hay que romper esas cadenas de pecado, cerrar la puerta para que no pequemos más y nuestra generación esté limpia. Yo, mi familia, estamos pasando por algo difícil. Y quizás, le escuché a mi hija, papi, perdóname porque quizás no te hice caso. O quizás te fallé. La mamá también pidiendo perdón a todo el mundo ahí. Por eso quizás pensaron que por eso está el niño enfermo. Y no son así las cosas. Las cosas no son así. En Ezequiel 18, del 1 al 4, vamos al libro de Ezequiel para dar más claridad. Ezequiel 18, del 1 al 4, nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Los dientes de los hijos están con alergia o con la agriera. O sea, mis papás comen uvas verdes y yo voy a estar ahí padeciendo con mis dientes. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La alma del que pecare, esa morirá. Y en Ezequiel 20, 18, del 20 al 27 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta Dios. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, porque su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ellos morirá.
Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces vemos aquí que el justo vivirá por su justicia, el impío morirá por su impiedad. Tanto el justo, si es hijo o padre, el injusto, el que hace maldad, morirá. Pero si yo tengo un hijo que es injusto y yo soy justo, él pagará sus consecuencias. Cada quien, cada uno de nosotros. Es por eso que nuestro Dios quiere que entendamos y veamos las cosas. Yo no voy a heredar el pecado de nadie. Ninguno de nosotros vamos a heredar el pecado de nuestros ancestros. Cada quien es responsable por su salvación. La salvación es personal. Dios pagó por ella. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de nosotros que aceptemos esa palabra y aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, aceptemos la obra que hizo en la cruz del Calvario, viviremos, tendremos vida eterna. De lo contrario, ya somos condenados. Entonces, vemos que nadie hereda los pecados, a nadie se les transfiere los pecados. Y en el versículo 3 dice nuestro Señor Jesucristo, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Nuestro Señor Jesús responde con una respuesta categórica. No es por esto, ni por esto, no es lo que ustedes dicen, ni por lo que ustedes piensan. Es para que la gloria de Dios sea manifiesta en esa persona que está enferma. La obra de Dios va a ser manifiesta. La obra de Dios va a ser manifiesta en cualquiera que se arrepiente. En cualquiera que se arrepiente de sus obras malas. Y especialmente en un niño, en un infante, la obra de Dios va a ser manifiesta por seguro. Nosotros tenemos que tener esa fe, esa seguridad que Dios va a hacer esa obra perfecta en ese niño o en esa niña. Si lo entregamos a Dios, si lo consagramos a nuestro Dios, como debe ser, ese niño o esa niña va a ser siervo de Dios. Si Dios lo decide así, gloria a Dios. Si Dios lo decide de otra manera, también gloria a Dios. El Señor va a poner paz en nuestros corazones. El Señor va a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pase lo que pase, suceda lo que suceda. El Señor va a seguir arreglando, el Señor va a seguir preparando los corazones para todo, para darle gloria porque el niño está bien o para darle gloria porque el niño se fue con el Señor. Así dijo el rey David. Él se gozó cuando el baby murió, porque él sabía, él estaba seguro que cuando él muera va a estar junto con él en la presencia de Dios, porque es un niño. Es una bendición, un regalo de Dios. En el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí está relacionando, no es cuestión de día o noche, no es que en el día tenemos que ir a evangelizar y en la noche no, porque en la noche ya está oscuro. Está relacionando a la vida y la muerte. Nuestro Señor Jesús ya le faltaba meses para morir. A nosotros nos faltan meses, años, días, no sabemos.
Es por eso que tenemos que hacer la obra que el Señor nos manda a hacer. Es por eso que en todo momento tenemos que estar llevando la palabra de Dios. No sabemos cuándo nos vamos con el Señor. No sabemos cuándo la noche llegue para cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que estar preparados haciendo la obra de Dios, llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en una necesidad, en un sufrimiento, tenemos que llevar la palabra de consuelo. En un gozo, en una fiesta, en una alegría, tenemos que llevar la palabra de Dios. En todo momento tenemos que ser nosotros sal y luz en este mundo, porque este mundo está lleno de tinieblas. Me es necesario hacer las obras de Dios, dice. A nuestro Señor Jesucristo dice, me es necesario hacer para lo que vine, para lo que el Padre me envió. Tengo que hacer la obra de Él. Y si nos vamos a Lucas 4, al libro de Lucas 4, 18 y 19, veremos cuáles son las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras a las que nuestro Señor Jesucristo vino? El 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Llevar las buenas nuevas de salvación. Llevar la palabra de Dios. Llevar a nuestro Señor a cada uno de los necesitados. Que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Que se entreguen a Él. Porque Él es el que va a hacer de cambiar sus vidas. Nuestras vidas, así como las cambió y sigue cambiando. Él va a hacer la obra grandiosa. Él sigue haciendo milagros. El milagro más grande es nuestra salvación. Miren, lo que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora vivimos para Cristo. Ahora vivimos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Nuestras vidas cambiaron. Nuestro lamento cambió en gozo. Nuestro llanto en cántico nuevo, alabanza nueva a nuestro Señor. Ahora las cosas son nuevas. El que robaba ya no roba. El que fornicaba ya no fornica. Las cosas son hechas nuevas en cada uno de nosotros. Y nuestras vidas es un testimonio viviente para el mundo entero. Para cada uno de los que viven en nuestro contorno, en nuestro alrededor. Es por eso que nosotros debemos practicar lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, como Él vivía. Es difícil, sí es difícil, pero tenemos que hacerlo. Pase lo que pase. Aunque nos duela a veces, aunque suframos, aunque las consecuencias de eso nos lleven a quebrantarnos, a suplicar, a estar de rodillas, llorando y suplicando que nos ayude, porque ya no podemos más, porque este dolor es tan grande y tan difícil de quitar, que ninguna persona, ni esposa, ni hijos, ni nadie puede quitarlo. Solo nuestro Señor. Solo la misericordia y gracia de nuestro Señor. Es el único que nos cuida. Aun cuando fuimos infieles, Él es fiel y está ahí con nosotros. En el momento que estamos orando, Él está ahí. En el momento que estamos llorando, Él nos está consolando. En el momento que está sufriendo, Él nos está abrazando con sus brazos de amor y de ternura. Y nos está dando un consuelo tan grande que solo Él nos puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos nos verán y dirán, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos? Deberían estar llorando porque si lloramos piensan que somos espirituales o que nos está doliendo. Y si estamos contentos y felices, piensan que no nos importa nada. Pero el gozo de nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Cuando alabamos y glorificamos a Cristo, Él se goza. Y Él nos da una fortaleza nueva para seguir adelante en este caminar, con sufrimientos y dolores, con penurias, con quebrantos, con todo. Pero la noche no dura para siempre. La noche no dura para siempre. El alba empieza a amanecer y vemos el día que se aclara y que las tinieblas se van y que la luz de Jesucristo nos despierta y nos cobija.
Tenía que hacer el Señor su obra. Dice en el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo ya milagros parecidos, con saliva. Había un ciego y tartamudo en Marcos 7:33, que nuestro Señor le puso los dedos en las orejas y escupió y le puso saliva en la lengua. Y él habló y él escuchó. Y en Marcos 8:23 al ciego también le escupió en los ojos. Y no pudo ver bien. Jesús le preguntó, ¿ves bien? No, veo borroso, veo como árboles. Y le arregló de nuevo. Y pudo ver bien. Señor hacía milagros por donde quiera. Antes en el Antiguo Testamento no están. Aquí en la palabra de Dios no se ven tantos milagros. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, a los 30 años que Él estuvo aquí en la tierra, empezaron a suceder milagros por doquier. Por doquier. Que decían que los libros del mundo no alcanzaban para escribir todos los milagros que nuestro Señor hacía. Y imagínense en estos días que algún ciego venga, o que algún tartamudo nomás venga, porque para que nos pueda ver, que un tartamudo venga y le ponga saliva en su lengua. ¿Qué me dirían? Este antihigiénico, ¿qué se cree? Me puede contaminar. Está enfermo poniendo lodo en los ojos con saliva, metiendo los dedos en las orejas. ¿Qué le pasa? Así diríamos, ¿no? Bueno, yo diría así. Pero este ciego no dijo nada. Estaba seguro que se iba a curar. La fe de este ciego era tan grande que ni siquiera dijo, ¿por qué? No, quietito estuvo ahí, escuchando lo que tenía que hacer. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue él entonces y se lavó y regresó viendo. Podemos decir que la fe de este ciego es grandísima. Es tan grandísima que nosotros nos quedaríamos cortos. Y le manda que se lave. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el estanque no es enviado porque Jesús le mandó. No es porque Jesús le envió. Entonces el estanque es de Siloé, el enviado. No, enviado era porque en los tiempos del rey Ezequías, cuando sitiaban a Jerusalén, ellos padecían del agua. No había agua. Entonces vieron eso y tuvieron que de enviar el agua de una vertiente por medio de unas cavernas y que llegue al estanque, allá en Siloé, en el centro de Jerusalén. Es por eso que le decían el enviado. Y esa agua la utilizaban para los ritos de purificación. Entonces Jesús le manda que se lave en el estanque. Él fue, obedeció, no dijo nada, no le dijo, ¿por qué me pones de lodo? ¿Por qué me escupes? ¿Por qué me mandas a lavar? Se parecía a Naamán, cuando le mandaron al leproso, ¿no? A que se bañara en el Jordán, en el río sucio, se meta 7 veces. Y él cumplió y salió limpio. De la misma manera este ciego fue, se lavó y regresó viendo. La fe de este es grande. Decimos grande por decir, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús dice que si tan solo tuviéramos fe, como un granito de mostaza, algo tan pequeño, no es necesario tener una fe tan grande como montañas. El Señor sabe que a veces padecemos de fe. Él nos da la fe para creer en Él, pero hay veces que necesitamos alimentar la fe. Un granito de mostaza, algo tan pequeñito. ¿Saben qué? No tenemos ese tipo de fe. Nos cuesta. Tan pequeñito.
Ni siquiera como una casa, sino como un granito de mostaza. No la tenemos. Si la tuviéramos, la fe, como un granito de mostaza, diríamos a la montaña, muévete. No significa que se va a mover la montaña, significa de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos sufriendo. Diríamos, no más, Señor. Tú puedes hacerlo todo. En ti confío. Tú puedes hacer el milagro tan grande que me estás prometiendo, Señor. Ahora lo voy a creer. En verdad lo voy a creer. No voy a dudar. No voy a estar tartamudeando a ver si es cierto o no es cierto. Tú me prometiste, Señor, y tú me lo cumples. Yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque tengo esa fe en que el Hijo de Dios va a ser glorificado. Entonces este ciego llegó viendo. El ciego se lavó los ojos y llegó viendo. Entonces dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, se parece. Él decía, yo soy. Imagínense, al ciego que le ven cuántos años ahí, que le han visto toda su vida, ahora le ven sano y dicen, ¿será? Parece que era el que vivía aquí, el que mendigaba, pero no creo. Es parecido nada más. Y el ciego tiene que decir, yo soy. A ustedes, los que me daban un pancito, los que me regalaban algo, yo soy. Y a veces viendo los milagros, viendo las cosas grandísimas que Dios hace, dudamos. Desconfiamos. No damos gloria a Dios. Pero yo sé que el Señor va a cambiar hoy día todas esas cosas. El Señor va a cambiar esa duda y va a poner seguridad y certeza que cuando el Señor promete, el Señor cumple. Cuando el Señor ha dicho, es amén. Él nos echa para atrás. Y tenemos que mantenernos orando en todo momento. La iglesia unida, orando en Cristo Jesús. La iglesia unida, adolorida, porque a un miembro de la iglesia le está pasando algo, le duele. Así sea el más pequeño. Así sea el más pequeño miembro de la iglesia. Si le duele a él, nos duele a todos. Y si nos duele a todos, pues todos tenemos que arreglar ese problemita. Clamando a Dios. Metiéndonos en el lugar donde usualmente oramos y clamamos a Dios. Y como congregación también, unidos, unánimes, en el pedir, en el rogar, en el suplicar a Dios, para que se haga la voluntad de Él. Para que se haga la voluntad de Cristo Jesús. Esa obra que es buena, agradable y perfecta. Esa obra que nos da vida, que nos revitaliza, que nos da esas ganas de seguir adelante. Esa paz que nos da es sigo en este caminar. Cansado, dice la canción, cansado del camino, sediento de ti. Pero ahí estoy, renovando mis fuerzas todos los días, clamando al Señor, pidiendo que me dé más fuerzas. Quizás ya estoy desfalleciendo, quizás estoy queriendo dudar. Pero ese ratito el Espíritu Santo me redarguye y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Confía en tu Dios, confía en tu Señor. No quites la mirada del autor y consumador de tu fe. No quites la mirada de Jesucristo. Él es el autor y consumador de tu fe. Él, cuando murió en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras, lo hizo para afiancar tu fe en Cristo Jesús. Para que tengas seguridad que en Él eres salvo. Y sin hacer nada, solo aceptando la verdad de Cristo Jesús. Entonces él vio, él decía, yo soy el cieguito que andaba aquí, el que les daba cosas, que tenían miedo quizás, el que les daba pena, yo soy. El tal que dicen Jesucristo me sanó. Miren, ahora puedo ver. Y le dijeron, ¿cómo te fue abierto los ojos? Y le preguntan a él, ¿cómo te fue abierto los ojos al ciego?
A ese ciego que nunca había visto, que no conocía a Jesús, que no conocía a nadie, que no había visto nada, que todo era nuevo para él. Le preguntaron, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este ciego solo contó lo que le hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que vemos milagros que son grandísimos, milagros que no podemos entender, pero que lo hizo el Señor. ¿Que podemos explicar? No. ¿Que es difícil de explicar? Dificilísimo. No tenemos la mente de Dios. La mente de Dios es infinita. Nuestra mente entiende cositas nada más. Entiende cosas simples. Y es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios, tener una relación perfecta con Cristo Jesús, para poder entender sus cosas y poder saber lo que pedimos. Si dice cualquiera que ore, tenga la seguridad de que va a recibir del Señor. Oren con fe, oremos con fe para recibir lo que queremos. Un cristiano, un hijo de Dios, no va a pedir cualquier cosa. Un hijo de Dios no va a pedir un carro del año, no va a pedir una moto, no va a pedir una casa. El hijo de Dios va a pedir por el bienestar del hermano, el bienestar del amigo, que quizás no tengo tanto amor, que me dé más amor. Quizás no tengo fe, Señor, dame más fe por medio de tu palabra. Señor, hazme más sensible a la necesidad de mi hermano. Hazme más sensible a las personas necesitadas, Señor. Dame más amor para dar. Derrocha amor en mí para dar y poder dar amor también al necesitado. Señor, hazme menos avaro para poder dar al que está necesitando comida, vestido. Hazme diferente, hazme como tú, Dios. Hazme como tú, mi Señor. Yo quiero ser como tú. Quiero tener lo que tú tienes, ese fruto del Espíritu Santo. Quiero tener ese amor, esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, ese amor, esa fe, esa mansedumbre, para poder dar al necesitado. Yo quiero ser como tú, mi Señor Jesús. Y estoy seguro que si pedimos eso, el Señor nos lo va a dar. Más que seguro. Si pedimos cosas de la vida, tal vez nos dé. Cosas del mundo tal vez los dé. Si sabemos manejarlas. Si sabemos utilizarlas. Pedimos un buen trabajo, nos da buen trabajo, desaparecemos porque el trabajo nos consume nuestro tiempo. Queremos trabajar overtime porque la paga es buena. Queremos estar ahí esclavizados en el trabajo. Queremos hacer cosas a las cuales el Señor no nos ha llamado. Es por eso que el Señor da de acuerdo a lo que podemos sobrellevar. Dice, respondió Jesús, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Él solo sabe que un tal Jesús le dio la vista, le devolvió la vista. ¿Cómo? No sabe. No sabe, porque es difícil. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Le preguntaron, le querían capturar a nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está él? El otro pobre recién avanza a ver las nuevas imágenes, la nueva luz. Y le preguntan, ¿dónde está él? Ni modo que diga, por allá se fue, por la calle de la esquina, junto al vecino está. No, él no sabía, dijo, no sé. No sé, Jesús lo hizo, pero no sé cómo. Él me curó, pero no sé cómo lo hizo. Él es el Dios Todopoderoso, Él sabe hacerlo todas las cosas. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Difícil a veces. Ciertas cosas no la podemos entender. Ciertas cosas no la podemos discernir. Solo el Espíritu nos deja saber cómo. O a veces el Espíritu me dice, Danilo, ¿qué estás queriendo averiguar cosas simples?
solo acepta el milagro que el Señor hizo. Dale gloria, regocíjate, postra y dale la gloria a Dios. Entonces, concluyendo, mis amados hermanos, si alguien nació enfermo, si tu hijo nació enfermo, si tus padres pecaron, solo hay alguien tan grande y poderoso que puede sanar, alguien que puede curar, alguien llamado Jesucristo. Jesús, nombre sin igual dado al Hijo de Dios, nombre en cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando veamos hacer esos milagros a nuestro Dios, no es que vayamos a creer, Él va a fincar más nuestra fe en Él, en Cristo Jesús. No es que recién voy a creer. Los milagros nos salvan. Los milagros solo dan el testimonio de quién es el autor y consumador de esos milagros. Para el cristiano, el milagro es una prueba más de que Dios existe y es verdadero, y que es fiel, y que Él está ahí en todo momento cuidándonos, viendo nuestras necesidades, ayudándonos, sanando, ayudando al necesitado, sanando enfermos, ciegos, mudos, paralíticos, levantando a los muertos. Dios todavía sigue haciendo milagros. Solo nos hace falta creer. Solo nos hace falta tener un poquito de fe. Hermanos, hermanas, para mi hija también que me está escuchando, solo nos hace falta un poquito de fe. Creer que Dios lo puede hacer. Creer que Dios tiene el control de todo. Creer que el Señor puede poner corazones nuevos, pulmones nuevos. Que el Señor puede poner mente, cerebro nuevo. Todo puede cambiar el Señor. Todo puede hacer nuevo. Él no cura, no sana. Él hace nuevas las cosas. Perfectas en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Solo nos hace falta creer, dar gracias a Dios y dejar que Él haga la obra. Confiados que Cristo Jesús va a hacer esa obra tan grande en cada una de las necesidades de cada uno de ustedes, en la necesidad de mi hija, en mi necesidad, en la necesidad de todos y los que creen en Cristo Jesús. Estamos seguros y vamos a dar la gloria de vida a su santo nombre. En todo momento vamos a alabar, glorificar el nombre de Cristo. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga. Vamos a despedir a los que nos miran. Padre, te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, en estos momentos. Te damos gracias. Porque tú nos mantienes, Señor, con esa fe, con esa seguridad de que tú estás en todo momento cuidándonos, bendiciéndonos. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios majestuoso, el Dios de Abraham, de Isaac, el de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Dios. El Dios que está en todo momento cuidando a sus hijos. El Dios que mira con amor. El Dios que sana. El Dios que restablece. El Dios que hace cosas nuevas. El Dios todopoderoso que da vida y vida abundante en Cristo Jesús. Dios, te bendecimos porque sabemos que no hay a dónde podamos ir. Solo tú, mi Dios, tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de salvación. Solo tú tienes palabras de bendición, Dios. Dios, como dijo una vez Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa te serviremos, Señor. Pase lo que pase. Yo y mi casa te seguiremos sirviendo hasta que tú nos llames, Señor. Hasta que tú digas, bien siervos, bien siervos. En lo poco fueron fieles, en lo mucho le pondré. Y nos vamos a postrar en la presencia de Dios.
y agradecer y bendecir en todo momento. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Nos despedimos, Señor, de aquí, pero no de tu presencia. Que tu presencia vaya con todos nosotros en todo momento. Como dijo un siervo tuyo, si tú no vas, Señor, yo no voy. Dios, seguros de que tú estás en todo momento con nosotros, Señor, nos despedimos y decimos, aleluya, aleluya, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.